705 de Telecentro. Nos vas a ver más. Nos vas a ver más. Nos vas a ver más. Nos vas a ver mejor. Nos vas a ver mejor. Encontrate con La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y ahora tenemos que hablar de Mecheras VIP. Vamos a recordar lo que sucedió en Pinamar con adolescentes de clase media alta, de clase alta, que sin ningún tipo de necesidad ingresaron a diferentes negocios, comercios y se robaron diferentes objetos. Objetos por valor cercano de 50.000 pesos. Hay algunas imágenes de chicas, bueno, de una buena posición socioeconómica, de chicas que, bueno, menores ellas, con un grupo familiar en principio que uno podría llamar normal. Sin embargo, bueno, se dedican a esto y no toman dimensión de lo hecho. Ni siquiera cuando, bueno, enfrentan la situación de la policía, al principio hasta se ríen, no dimensionan Hablan lo que acaban entre de ser, ellas. sí, la situación por la que están pasando. Luego, finalmente, la causa fue caratulada como hurto y quedaron en libertad. Pero nos preguntamos, ¿por qué chicas que no tendrían necesidad alguna se dedican a esto, ¿no? Deciden transgredir de esta manera, ¿no? A enfrentar, desafiar los límites a tal punto que terminen detenidas por la policía. Y de esto vamos a hablar con Nora Korenblith, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, que está aquí con nosotros. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, sí, en principio esto, ¿no? Que hay un contexto en general que de alguna manera, bueno, condiciona muchas actitudes que toman los chicos. Ningún chico nace delincuente, esto hay que decirlo, Claro. Y generalmente el contexto socioeconómico que de alguna manera empuja a muchos chicos al delito. ¿Qué pasa en este caso? Quizás también por eso es noticia, ¿no? Pensar justamente que son personas de clase media alta, que transgreden este tipo de situaciones cuando no es noticia, cuando pasa a lo mejor en el segundo cordón, que esto a lo mejor puede llegar a ocurrir o ocurre frecuentemente y no pasa a ser tan noticia como en este caso, ¿no? Me parece que, bueno, primero tenemos que ubicarnos en lo que es la adolescencia. La adolescencia es transgresión, pero también es crisis. Es una situación de crisis de identidad, donde es un momento de mucho cambio, de mucho alboroto interno, personal, psíquico, y que requiere realmente del acompañamiento de sus propios pares para poder sostener este momento de crisis. Esto no da cuenta, no da la explicación adecuada o suficiente para poder decir por qué son adolescentes ha ocurrido esto. No, porque uno piensa en muchísimos tipos de transgresiones de adolescentes, transgredir justamente, están adoleciendo, como bien dice la palabra, es momento de crisis, como bien explicabas vos, pero llegar a este punto cuando estamos hablando de personas sin ninguna necesidad, que de hecho el propio padre contaba de una de las chicas que él estaba comiendo un panqueque, un waffle al ladito de donde ellas estaban realizando esto sin tener ningún tipo de conocimiento y de hecho dijo, yo la he llevado de viaje a Disney más de una vez. Claro, el tema es la necesidad, digamos, y todo nos va a manejar únicamente por los parámetros económicos, ¿no? Si realmente necesidades económicas no las tienen. No, claro. Pero habría que ver cuáles son los verdaderos móviles que han llevado a estas chicas a generar este tipo de situación. Es claramente un llamado de atención. Obvio, y además a ponerlos en las redes sociales, que es un poco el modo en el que se están manejando todos los chicos en este momento, donde se ven las fotos, es una forma también de ir probando diferentes identidades para poder encontrarse y descubrirse y reconocerse frente a los demás también. De hecho, tienen muchísimos seguidores en Instagram, ¿no? Sí, Estas claro. chicas. Y esto también tiene que ver, que lo que vos decís, ¿no? Ahora, esta situación de no dimensionar lo hecho ni siquiera ante la presencia, nada más y nada menos que de la policía, están siendo detenidas, digamos, una situación muy compleja. Es muy compleja. Sin embargo, hay algo de reírse de la situación, algo de no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que acá me parece a mí que hace falta entender también no solamente la etapa evolutiva que es la adolescencia, sino también el fenómeno de masa, el fenómeno de grupo. ¿Qué hace cuando un grupo de chicos de esta edad en conjunto pueden llegar a ser una transgresión o un tipo de situación supuestamente picardía
Del mismo modo como puede ser en Bariloche, cuando se van de viaje de egresados, que pueden hacer destrozos y que provocan situaciones donde hasta el intendente de Bariloche ha llegado a decir no quiero más que vengan los chicos el viaje de egresados, que en el momento en que lo hacen, justamente al estar en grupo, en una situación masiva, no reflexionan. Es como si hubiera una sola cabeza por todos y a veces ni siquiera, no hay represión, no hay ningún tipo de defensa frente a la situación impulsiva que ha llevado a este tipo de situación. ¿Cuánto tenemos que ver los padres en esto, Nora? Porque uno ve que los adolescentes de hoy en día son bien diferentes a los adolescentes de antes en cuanto a que si bien transgreden, si bien superan ciertos límites, que los límites cada vez son más lejos, cada vez empujan más estos límites. A mí me parece que poner la responsabilidad exclusivamente en los padres me parece que sería como quedarnos un poco cortos, ¿no? Me parece que realmente, si acá los que más están sufriendo, además de los adolescentes, son los propios padres que no saben dónde ponerse frente a todas estas cosas en cuanto a la crianza y en cuanto a la crianza en la adolescencia en particular. Claro, pero por eso te pregunto cuán importante es el rol de los padres. Es muy difícil porque están como muy amedrentados frente a tanta tecnología y a tanto avance, donde se sienten justamente en inferioridad de condiciones, y me parece que es necesario realmente poder replantear nuevamente el rol del padre y del adolescente en este momento. En ese punto, porque es muy difícil, ¿no? Porque es verdad que por un lado hay que educar a los chicos para que salgan al mundo, porque la verdad que la mejor enseñanza un poco es esto, ¿no? También la libertad, pero con responsabilidad, o sea, soltar, pero por otro lado también hay que poner como padres límites, hay que saber decir que no y sostenerlo. ¿Cuál es el punto? No sabemos qué pasó tampoco con estas chicas como para poder hacer una diferencia. Ante esta situación, yo creo que los padres le tienen miedo a los hijos en general. ¿Le tienen miedo? Yo creo que sí. Yo creo que en muchos casos uno ve que hay dificultades para poner límites en cuanto al uso de las redes, en cuanto a las salidas, en cuanto a una serie de cosas que en otras condiciones deberían ser como mucho más claras. Y los chicos están mucho más perdidos todavía porque no tienen los límites claros de parte de los adultos. ¿Pero por qué es eso? Pero esto no empieza ahora, no empieza en la adolescencia. Esto empieza desde cuando son más chicos. Digamos, uno ya lo ve, que la crianza propiamente dicha de los chicos, ya hay dificultades para poner los límites en el momento justo. ¿Pero por qué crees que es esto? ¿Es por la cercanía de edad muchas veces de padres e hijos? ¿Porque los adultos no terminan de hacerse cargo de que son adultos y terminan siendo más bien pares de sus propios hijos? Yo creo que es una conjunción de todas estas cosas que estás diciendo vos, pero la realidad es que me parece que la dificultad mayor es en poder entender que los padres tienen que ser claros, porque los chicos están mucho más asustados que los padres, están pasando un momento de crisis y de dificultades y de no entenderse a sí mismos y que se sienten como más acompañados por sus propios pares que están pasando o transitando por una situación similar, entonces no tienen manera de poder ser entendidos por los padres. Por eso me parece que tiene que haberse abierto un canal de comunicación previo a la etapa de la adolescencia como para que, saber que los padres están, que no para que cuenten todo, pero sí saber que tienen posibilidad de recurrir en el momento que lo necesitan. Pensaba a partir de esto, ¿no? Que, está instalada, por ejemplo, la terapia de pareja, digamos, ¿no? Que es un recurso que muchas parejas utilizan ante determinada crisis. ¿Se puede pensar en algo así a nivel familiar que ayude, alguien que acompañe, ¿no? En este proceso de intercambio de pareceres entre padres e hijos? Pienso que en el caso particular me parece que estaría hasta indicado, digamos, me parece que sí. Claro, porque pero algo una vez después del hecho. Bueno, pero algún disparador debe haber habido previo, que evidentemente, esto no se ha podido detectar en su momento. Claro, pero que no supieron leer. Por eso yo no sé, digamos, cómo va a ser el manejo que se va a hacer de esta situación a futuro, porque por lo que ustedes estaban contando van a quedar en libertad. Sí, ya de hecho quedaron. Pero me parece que será a nivel, digamos, desde lo legal, pero desde lo emocional, me parece que esto es un cimbronazo familiar. Totalmente, porque además hay un antecedente, digamos, legalmente hay un antecedente penal, digamos. Pero más allá desde lo legal, también digo intrafamiliarmente, claro. Por supuesto. O sea, no sé si un castigo o algún tipo de enseñanza tiene que quedar, ¿no? Por lo menos tiene que haber una autocrítica familiar, ¿no? Para entender un poco qué pasa. Pero es familiar la autocrítica. Familiar. Claro. Sí, hay algo que hay que trabajar en conjunto. Que no sea punible solamente para la chica, sino que se hagan cargo un poco todos de lo que ha ocurrido. ¿Sabés también, por otra parte, lo que veo, Nora, en mi caso yo tengo hijos adolescentes, realmente es difícil. Es cierto que la tecnología te marea, el nivel de alcohol que existe hoy en la adolescencia es algo que uno también como adulto no sabe cómo manejar. Uno habla 1 y 1000 veces con sus hijos,
pero eso no resulta que ellos sean exentos de y que no vayan a hacer ciertas cosas. Entonces uno también como padre, o como madre en este caso, se plantea y dice, bueno, a ver, yo hablé, le dije cuáles son los límites. Claro, yo me imagino que estas chicas sabían claramente que no está bien robar. No sé si la habrán tenido explícitamente a la charla, pero implícitamente seguramente sí. Y sin embargo lo hicieron. Sí, evidentemente lo han hecho como una manera también de probarse y de probar los límites y ver hasta dónde podían llegar, porque en un comienzo, por lo que yo he escuchado, aparecían las risas, pero después parece ser que frente a las acusaciones del entorno es el que les fue dando como un cariz un poco de mayor seriedad y de tomar más conciencia individualmente, por separado, cada una, porque si no es como no hubiera una cabeza de cada una, como en medio de la masa del grupo, de todo el grupo de las chicas, no hubieran podido pensar realmente lo que estaban haciendo. Claro. Y además estaba pensando, ¿no? Que no es que, bueno, robaron una prenda. No. Robaron prendas por 50.000 pesos. Sí. Estamos hablando de varios hechos. Prendas, claro, de varios hechos todo delictivos. tipo de Digo, en cosas. ningún momento la capacidad de decir, bueno, de poner un límite. De reflexionar. Claro. Eso es Sí, impresionante también. Yo creo que esto habla también, bueno, de la situación como más impulsiva o compulsiva, a seguir y seguir y seguir y seguir y no ponerse un freno, no poder realmente Casi como una pensar. adicción. Exactamente. Pero que también creo que tiene que ver esto, Nona, con lo que decías vos recién, de pensar todas como grupo y no pensar No como, pensar como como individuos. una. Porque es cierto que cuando hablaron con las chicas y les dijeron, ¿ustedes son conscientes de lo que le cuesta a cada una de las vendedoras de cada uno de los negocios después reponer eso que ustedes robaron? Son laburantes que están acá trabajando mientras ustedes están de vacaciones. Ahí recién las chicas empiezan a tener conciencia, Sí, sí, ¿no? sí. Pero, digo, también pensaba, a veces, bueno, uno que si tiene una adicción, por ahí uno solo no puede frenar. Pero a veces cuando hay un grupo, hay alguien que denuncia. Sin embargo, acá esto no ocurrió como grupo. Decir, bueno, hasta acá. Me Sí. parece que nos estamos yendo ya Creo del que límite. es preocupante, realmente es preocupante como sociedad también para pensar qué es lo que está ocurriendo como para que se llegue a este límite, ¿no? ¿Hay una sociedad que tampoco marca eso? Digo, fue una pequeña sociedad, si se quiere, claro. La Nos que volvemos un conformó a poco estas al chicas. punto de partida. Estamos hablando de clase media alta, Sí. que llama más la atención justamente porque no necesitan supuestamente económicamente de todo lo que han robado. Pero evidentemente hay carencias que dan cuenta de que hay algo que están necesitando cubrir o tapar o de alguna mente contener como para que se pueda sentirse como más seguras, ¿no? ¿Y dónde crees que están esos vacíos, ¿no? Que están ellas llenando con estas transgresiones? En parte me parece que la explicación o la descripción de lo que es la adolescencia en sí, como situación de crisis, como momento de cambio, como vos decís, por tus hijos, Sí. no da cuenta solamente de que la adolescencia sola es suficiente motivo como para poder llevar a este tipo de situación. Me parece que hay montones de factores que están influyendo y creo que la situación familiar debe estar también muy conmocionada. Claro. Si pudieras Sí. aconsejarle a algún padre que está mirando del otro lado, ¿qué hacer? Bueno, en este marco general que hemos planteado, ¿qué le dirías? Digo, yo no creo- puntualmente por este caso, sino Sí. en los adolescentes en general, ¿no? Creo que lo más importante es que puedan hablar mucho con los hijos, desde siempre, desde que son chicos, explicarles los límites, explicarles los riesgos, explicarles las condiciones en las que se está viviendo en este momento. Tampoco estar insistiéndoles todo el tiempo, ni prohibirles todo, porque tampoco Claro, lleva a no es nada, bueno. pero que ellos también puedan. Y también me parece que es importante respetarlos y creer en la propia autonomía de ellos, de que van a ser capaces de poderlo entender. Hay que ver cómo son los interjuegos en Claro. estas cosas, pero me parece que tampoco es para estarles encima, pero también para respetar la autonomía de ellos, en la medida en que haya habido una buena comunicación padres e hijos, como para poder, llegar a la adolescencia Pero bien. como decís vos, es un trabajo desde bien Desde chiquitos. chico, Desde desde bien chico. chiquitos, Sí, que no se hace de un día absolutamente. para el otro, ¿no? No, por supuesto que Totalmente. no. Los límites los ayudan, los Claro ordenan que sí, también, ¿no? claro. Son necesarios, totalmente. Sí, Sí, totalmente. Hace poco me preguntaban una vez si la frustración era necesaria. Es imprescindible. Exacto. Es imprescindible. Esta idea que los padres dan todo, Sí. todo el tiempo, ¿no? Bueno, Para que